Evangelio según San Marcos, escrito en el año 60, contiene memorias de Pedro, del apóstol Pedro, y fue escrito por Marcos, dirigido a los gentiles en Roma, y escrito en Roma. Palabras claves en Marcos: luego, autoridad, reino de Dios, Satanás, pacto. A diferencia de las epístolas, los evangelios no nombran a sus autores. No obstante, los padres de la Iglesia afirmaron de manera unánime que Marcos escribió este segundo evangelio. Papías, obispo de Hierópolis, escribiendo alrededor del 140 después de Cristo, afirmó lo siguiente, citamos: y el presbítero, que era Juan, el apóstol, dijo esto: Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, escribió con precisión lo que recordó. No obstante, no fue en orden exacto que él relató los dichos u obras de Cristo, ya que él ni oyó al Señor ni lo acompañó. Pero después, como dije, acompañó a Pedro. Mientras que Mateo fue escrito a una audiencia judía, Marcos parece haberse enfocado en creyentes romanos, particularmente gentiles. Cuando emplea términos arameos, Marcos los tradujo para sus lectores. Capítulo 3, versículo 17. Capítulo 5, versículo 41, y así por el estilo en varios versículos. Por otro lado, Marcos acompañó a su primo Bernabé y a Pablo cuando estos, después de un viaje a Jerusalén, regresaron a Antioquía. Hechos capítulo 12, versículo 25. Más tarde les sirvió de ayudante en su primer viaje misionero. Hechos capítulo 13, versículo 5. Pero lo abandonó en Perge de Panfilia para regresar a Jerusalén. Hechos capítulo 13, versículo 13. Pablo debe de haberse sentido muy decepcionado en esta ocasión, porque algún tiempo después, cuando Bernabé propuso llevar a Marcos en el segundo viaje, Pablo se negó rotundamente, lo que produjo conflictos serios entre los dos misioneros. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 39. Como resultado, Bernabé tomó a Marcos y partió rumbo a Chipre. El libro de Hechos no hace más mención de ellos, pero en la carta que Pablo escribió a los colosenses unos 10 años después, Pablo envía saludos a Marcos y añade: en cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitaros, recíbanlo bien. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Es evidente que Marcos estaba ganando de nuevo la confianza del apóstol. Y cuando Pablo estaba cerca de su muerte y se sentía solo, le hizo esta petición a Timoteo: recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 11. Y hay inconfundibles indicios en el Evangelio mismo de que hubo una tal conexión entre Marcos y Pedro. El Evangelio de Marcos comienza con el llamado de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Al final aparece el Cristo resucitado enviando un mensaje a sus discípulos y a Pedro, capítulo 16, versículo 7. La confesión de Pedro es uno de los momentos cumbres del documento, capítulo 8, versículo 29. La casa de Pedro es el centro del ministerio de Jesús en Capernaum, capítulo 1, versículo 29. Al mencionar a los primeros seguidores de Jesús, Marcos habla de Simón y sus compañeros, capítulo 1, versículo 36. Si se le considera como información procedente del propio Pedro. Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor que sufre, capítulo 10, versículo 45. Su enfoque es en las obras de Jesús más que en su enseñanza, particularmente
destaca el servicio y el sacrificio. Marcos demostró la humanidad de Cristo con mayor claridad que cualquiera otro de los evangelios, enfatizando las emociones humanas de Cristo. Capítulo 1, versículo 41, capítulo 3, versículo 5. El segundo evangelio es una narrativa que muestra una rápida sucesión de eventos en la vida de Jesús. Es el más corto de los evangelios con la menor cantidad de material exclusivo. La mención de Rufo, capítulo 15, 21 del Evangelio según San Marcos, sugiere que el libro de Marcos fue escrito para romanos, además del uso de palabras latinas. Capítulo 5, versículo 9, capítulo 6, versículo 27. Las obras se expresan al estilo romano. Capítulo 6, versículo 48, capítulo 13, versículo 35. Y las costumbres judías son explicadas. Capítulo 7, versículo 3. Capítulo 14, versículo 12, a manera de ejemplo. Marcos era primo de Bernabé, con quien viajó a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. Marcos estaba familiarizado con apóstoles como Pedro y Pablo y con maestros como Bernabé. Después del anuncio de Jesucristo, el siervo de Dios por Isaías, capítulo 1, versículo al 1 al 3, y Juan el Bautista, capítulo 1, versículo 4 a 8, y su confirmación por Dios, y los ángeles, capítulo 1, versículo 12, Marcos dedica la mayor parte de su material al ministerio de los milagros de Jesús. El Evangelio de Marcos es una obra literaria original y obedece a un propósito determinado. Este propósito no es en primer término biográfico, aunque sí hubo curiosidad en la iglesia sobre la vida de Jesús, sino que es teológico. Se ha llegado a llamar el Evangelio de Marcos un tratado de capacitación para equipos misioneros. Un rasgo muy original del retrato de Jesús en Marcos es el llamado secreto mesiánico. Jesús rehúye a la publicidad y procura ocultar su identidad de Mesías o de Hijo de Dios. Prefiere enseñar privadamente a sus discípulos, quienes sin embargo no entienden el verdadero sentido de sus dichos y milagros. Capítulo 6, versículo 52. Algunos autores ven en el secreto mesiánico, como se conoce esta forma en que se presenta Jesús por Marcos, una invención de Marcos o de su comunidad. Pero este aspecto del Evangelio tiene bases históricas. Jesús impuso el silencio para evitar un entusiasmo popular de tipo revolucionario o porque la naturaleza misma de su misión se lo exigía. A partir de estos rasgos polémicos se puede vislumbrar el tipo de iglesia que Marcos encomia, que es decir, una iglesia abierta, sin límites rígidos, popular, sin preocupación intelectual o apologética exagerada y movida totalmente por la exigencia dinámica de la conquista misionera.